Alejandro Bombecchi, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Vamos a mirar la tapa del libro que acaba de publicar Alejandro en la editorial Edasa con Emilia Simison. Pregunta que nos tendríamos que haber formulado tantas veces y que no hay tanta respuesta. No se ha hecho tan seguido esta pregunta. ¿Cómo gobernó la dictadura? Facciones, instituciones y políticas en el proceso de reorganización nacional. Y un tema central, que yo creo que está sugerido en esa imagen borrosa del Congreso con una mira telescópica delante, que es el rol que jugó lo que llamó la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era como una especie de congreso o de junta de organismo consultivo legislativo que tenían en la Junta Militar para llevar adelante la gestión. ¿Por qué te interesó este tema? Bueno, fue una casualidad, en realidad. Digamos que cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, que era sobre negociaciones fiscales entre nación y provincia, justamente. Vamos a ir a eso. Un día estaba mirando una serie de datos de transferencias entre nación y provincias y noté que no había variación casi en la distribución durante el periodo del proceso y los periodos democráticos. Y eso me llamó la atención porque no debería ser así. En general, lo que decía la historiografía y alguna teoría era que los gobiernos autoritarios centralizaban el federalismo fiscal. Entonces se lo comenté un día a Raúl Baglini, el del teorema. Y Baglini, riéndose, me dijo, es que estaba la CAL. Y yo pregunté de qué me estaba hablando, porque jamás había escuchado semejante cosa. Entonces me explicó, los militares tenían esta comisión, en donde estaban representantes de las tres fuerzas, que 3 por cada una de ellas, que recibían todos los proyectos de ley, los discutían, si les podían proponer cambios y después le recomendaban al presidente y a la Junta Militar qué hacer con esas iniciativas. Y me explicó, que a través de la CAL, los gobiernos provinciales y los lobbies empresarios y sindicales habituales de la Argentina hacían el mismo trabajo que hacían en el Congreso antes y después de la dictadura. Entonces pensé, bueno, hay que ver esto. ¿Cuánta gente integraba la CAL? Eran 9 en el plenario, 3 por cada fuerza. Eran oficiales de rango medio. No los nombres, digo, pero sí. ¿De dónde venían? Eran oficiales de rango medio, muchos de ellos retirados, que habían sido propuestos para esa función por los altos mandos y esencialmente por los comandantes. ¿Eran abogados en general o no? No, eran militares. Lo que tenían militares abajo, convertidos en legisladores. Exactamente. Lo que tenían como asesores técnicos era, por un lado, algunos civiles que provenían en muchos casos de la planta, de los empleados de planta del Congreso, y otros que eran militares, que ellos sí tenían alguna especialización, como muchas veces los militares tienen. Ellos trabajaban en subcomisiones y eran los que hacían el mismo trabajo que ahora hacen los legisladores en comisión. Ahora vos vas a temas más amplios que ese. Entonces, la pregunta que yo te haría, mirada desde hoy, la dictadura, ¿cuánto había de política ahí adentro? Política en el sentido clásico de la palabra, de rosca, de conflictos de poder, de alineamientos, de proyectos electorales para cuando se saliera, de ese régimen a la democracia, Macera fundó un partido. Están los que dicen que Martínez de Oz tenía el sueño de ser presidente. Sí, hubo bastante, de política. ¿Qué viste vos de todo eso? Bueno, lo que vimos sobre todo, fue la disputa entre facciones, que tenían preferencias muy divergentes sobre una cantidad importante de temas, por ejemplo, en política económica. Entonces, para dar un caso muy brevemente. En un momento, los neoliberales del Ministerio de Economía, liderados por Martínez de Oz, quieren prohibirle a los gobiernos provinciales cobrar impuestos a los ingresos brutos a las actividades exportadoras. Los gobernadores... Suena familiar hoy, ¿no? Exactamente, ¿no? Van a la CAL y dicen, no, de ninguna manera, eso no lo podemos permitir. Y entonces se produce una situación bastante extraña, que es que motivados, instados por los gobernadores, los miembros de la CAL, liderados por la Fuerza Aérea, plantean una disidencia contra el Ministerio de Economía y le dan vuelta al proyecto. Y le dicen que no solamente no pueden prohibir, sino que tienen que expresamente autorizar a las provincias a cobrar impuestos a los ingresos brutos, en las actividades exportadoras. Con lo cual, lo que se suponía que los neoliberales querían hacer, bueno, no lo pudieron hacer en ese caso, como tampoco lo pudieron hacer en otros aspectos de reformas impositivas y cambios de la coparticipación. Con esto nos llevas a un tema muy actual,
que es cómo ves vos la relación entre gobernadores, Congreso y eventualmente después, claro, uno mira al Poder Ejecutivo Nacional con los proyectos que pueda tener el Congreso. ¿Qué papel juegan las provincias en el juego hoy? Bueno, diría que juegan... Hoy y siempre, ¿no? Sí. Por lo que vos estás diciendo. Diría que juegan el mismo papel, digamos, que han jugado en procesos de estabilización, digamos, similares que vivió la Argentina en el pasado. Digamos, el más, digamos, conocido, digamos, es el que tuvo lugar durante el gobierno de Menem, sobre todo durante su primera presidencia, digamos, que es que cuando el gobierno nacional intenta, digamos, estabilizar y por lo tanto trata de bajar el gasto presupuestario, trata de descentralizar, digamos, algunos gastos para que las provincias, digamos, los paguen, bueno, los gobernadores empiezan a coordinar, digamos, su tarea, digamos, para tratar de obtener de parte del Poder Ejecutivo Nacional alguna compensación por los gastos que le tiran encima, digamos, o por los recursos que le sacan. Y esas compensaciones son negociadas finalmente de manera, digamos, individual y competitiva. Digamos. Cada gobernador, a Menem le pasó lo mismo, Cavallo puede hablar largamente de ese tema, digamos. Cada gobernador va al Ministerio de Economía, va a la presidencia y dice, bueno, yo estoy dispuesto a cooperar, este es mi precio, digamos, ¿no? Y como los presidentes Y lo mejor necesitan... es que no lo sepa el otro gobernador, ¿no? Por supuesto. Vamos. Como los presidentes necesitan votos, así como los necesitaron los presidentes militares, vamos, en el libro que nosotros analizamos, bueno, también hay que conseguirles compensaciones. ¿Cuánto crees que obedece un legislador al gobernador? ¿Cuánto es el poder real sobre el Congreso? Porque a veces eso se maneja de manera... Hablo de los legisladores que pertenecen al oficialismo de la provincia, ¿no? Obviamente que si es un opositor en la provincia, es el legislador, no obedece al gobernador. Bueno, pero ¿cuán automática es esa relación? No es tan automática, digamos, porque los partidos, digamos, sobre todo en las provincias en donde los partidos, digamos, enfrentan más competencia, digamos, ¿no? de otras fuerzas políticas, tienen facciones también, digamos. Entonces puede ocurrir, digamos, que la delegación del partido, digamos, de una provincia esté compuesta por algunos, digamos, diputados o senadores que efectivamente han sido colocados ahí, digamos, por el gobernador de turno, digamos, y otros en realidad son agentes de otros líderes provinciales, digamos. Y, por lo tanto, no necesariamente votan lo que quiere el gobernador, porque ellos tienen otro proyecto, digamos, tienen otra carrera, digamos, otras ambiciones, digamos, que chocan, digamos, con las del gobierno provincial o chocan con las del presidente. Digamos. ¿Estás mirando vos el panorama político en las provincias en la Argentina? Un poco. ¿Qué pasa con el peronismo que perdió tantas provincias? O lugares donde cambió de nombre y hoy son dirigentes o gobernadores que tienen expresan a otra fuerza política que era Perón, pero están como ploteados, digamos, ¿no? Con otro nombre. No. ¿Qué es lo que pasa en lo que llamamos el interior hoy en la política argentina? Diría que lo que está ocurriendo es algo equivalente, digamos, a lo que le ocurrió, digamos, al radicalismo durante la década, digamos, conservadora, digamos, ¿no? Cuando se dividió en un montón de facciones, digamos, que, digamos, tenían el mismo tipo de transacciones, digamos, bilaterales, digamos, con el gobierno de Justo, por ejemplo, digamos, y lo que le pasó... En los 30, 40, vos decís. Sí, sí. Y lo que le pasó, digamos, también al peronismo, digamos, durante los primeros 2 años de la presidencia de Macri y durante los primeros 2 años de la presidencia de Menem, digamos, en 1989-91, digamos, ¿no? Que se produce un estallido, digamos, en el sentido, digamos, de la pérdida de liderazgo, digamos, que hasta ese momento, digamos, más o menos organizaba, digamos, el comportamiento de los gobernadores, y entonces cada uno, digamos, tiene que ir a buscar, digamos, su relación personal, digamos, con el gobierno. Y como esa relación está basada en este tipo de transacciones, bueno, digamos, donde se puede generar confianza, como vos decías antes, digamos, en esa negociación, bueno, se puede estabilizar un poco la situación, digamos, del gobierno provincial y darle, digamos, a través de esa estabilidad en el ámbito provincial, digamos, a ese gobernador una proyección como líder nacional. Todos buscan, digamos, eso. Me gustaría hacerte una última pregunta que se refiere a la Argentina, pero obviamente también a la escena internacional. ¿Qué ves en estos nuevos liderazgos presidenciales tan personalistas, tan marcados por la psicología del presidente? Pienso en Milei, pienso en Trump, pienso en la escena que está manejando Trump hoy en términos bélicos. ¿Ves algo nuevo? ¿Ves otra forma de ser de la democracia? ¿Es algo episódico? ¿Es un nuevo estilo de la política? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves ese tipo de fenómenos?
Bueno, diría que dos cosas. Digamos, ¿no? Por un lado, digamos, creo que buena parte de estos liderazgos son el resultado, digamos, de coyunturas, digamos, en las cuales los sistemas de partidos, digamos, resultaron debilitados, digamos, porque las dirigencias, digamos, que allí ocupaban, digamos, los espacios de poder, digamos, fueron encontrando, digamos, límites, digamos, o dificultades, digamos, para realizar los programas que esos partidos, digamos, proponían. Y entonces se generan condiciones para que líderes que no pertenecen, digamos, a las élites partidarias, digamos, resulten atractivos para el electorado y tengan su oportunidad, digamos, ¿no? Y por otro lado, creo que, digamos, las personas a las que, digamos, la fortuna favorece de ese modo, digamos, ¿no? En general, digamos, les resulta bastante difícil, digamos, asumir el desafío, digamos, que se les presenta, digamos, porque ellos llegan ahí, digamos, no como jefes de una organización partidaria que tiene, digamos, enraizamiento en el país y a la cual ellos pueden conducir fácilmente, digamos, y de manera coordinada en una dirección, sino que tienen que tomarse el trabajo de construirla. Y esa construcción se realiza en una relación que, en primer lugar, tiene lugar con la opinión pública, digamos, y en segundo término, con aquellos actores del sistema político que son más permanentes, digamos, que los jefes partidarios, digamos, que están digamos, sometidos, digamos, al veredicto de los votantes, digamos, ¿no? Creo que las personas que se encuentran en esta situación, por lo tanto, están forzadas, digamos, a tomar riesgo, digamos, ¿no? Están forzadas a hacer cosas, digamos, para generar adhesiones, digamos, que escapen, digamos, al modo en que se venían generando adhesiones hasta el momento, digamos, en que les toca llegar al poder. Y al tomar esos riesgos, bueno, digamos, se generan, digo, este tipo de situaciones. Excentricidades. Como las que estamos viviendo. Vamos a mirar de nuevo la tapa de cómo gobernó la dictadura. Bueno, a 50 años del golpe, libro interesantísimo para leer. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A vos. Vamos ahora a encontrarnos con José Luis Vilas, ya.